stayed tuned to hear what's coming next. Y estoy tan agradecido que usted se está esperando para conectarse a lo que está por venir. I keep introducing you to who I call the experts in their field. Les he estado introduciendo a quienes decimos son expertos en su campo. And in this field, it's our CPA, who's dealt with us for the past 7 years, Dr. Philip Chang. Y en este campo es la persona encargada de todo el área de la finanza, Dr. Philip Chang. And he has been a CPA for over 20 years. Y él ha estado en esta función por más de 20 años. He's based in San Diego. Él está basado en San Diego. He's not only a CPA, he's also a pastor. No solamente él maneja el área de la finanza, sino también es un pastor. He's dealt with small businesses and large corporations. Él ha estado lidiando con corporaciones grandes y pequeñas. He's had the wonderful opportunity of raising up CPAs that are in his church now. Y él ha tenido la gran privilegio de poder levantar otros hombres en el área de finanzas en su propia iglesia. And I'm putting him on the spot. I think this is the first interview he's done with us as a CPA. Y lo estoy poniendo en el asiento caliente y es primera vez que creo que él va a estar funcionando en ese sentido. So I want to introduce you to Dr. Phil, who will introduce himself fully to you. Así que quiero introducirle al Dr. Phil, que él mismo se va a introducir a ustedes. Meet Dr. Phil. Conozcan al Dr. Phil. Hi, everyone. Blessing you, brothers and sisters. It's my honor to be here and be invited and share my very practical experience and also the past 20 years serving my clients. Most of them are small business, of course, from pop and mom shop. Stop right there. Oh, sorry, I forgot there is a translation. Sí, hay una traducción. Hola a todos, es un privilegio poder estar con ustedes en esta función en la cual se me está invitando. He llevado en esto más de 20 años, en la cual también he estado ayudando a negocios pequeños como negocios grandes. It's a common mistake, Dr. Phil, common mistake. Es un error común, no se preocupe. Yeah. Okay, my clients from mom and pop shop and to multinational corporation. Yo trabajo con negocios pequeños como de madre y padres recién comenzando y a multinacionales también. I know today most of our audience from small business and very eager to learn, very eager to see that how to keep their books clean. Yeah. Yo sé que hay muchas personas que están mirando ahora que tienen negocios pequeños y están con mucho deseo de aprender y de saber cómo navegar durante estos tiempos. Before I get into a practical point of view, I want to give you a background concept, how and what's the benefit to keep your financial books clean. Antes de proveerle con respecto a lo que son los protocolos y todo lo demás, quisiera expresarle la importancia de mantener sus libros correctos. Good. One thing, I understand that you love God, you attend church, you do everything for your church. Una cosa, yo entiendo que usted ama a Dios, ama la iglesia, ama al pueblo y quiere atender la iglesia correctamente. And I want to share one word that very important, that's called economy. Quiero compartirle una palabra que es muy importante que se llama economía. When people think about economy, we're thinking about money. Cuando Yes. muchas personas creen de economía, están pensando solamente en dinero. However, I will tell you a truth today, and you will remember a benefit to the rest of your life. Pero le quiero decirle una verdad que yo sé que usted se va a recordar por el resto de su vida. The original Hebrew words for the economy, this means the household finance, household management. La Yes. palabra original para lo que es economía significa el manejo de las finanzas en la casa. That means if you cannot handle your household book, your small business book, you are not in your own economy. Significa de que usted no sabe manejar sus libros en su propio hogar, en su propia casa, entonces usted no va a poder manejar economía. Okay. The other things is
there's a rule of thumb and a rule of blessings in the church. And as a Christians, you have to know and you have to do that in your life. Mhm. También hay reglas en lo que es la economía, reglas en lo que son las cosas de su vida personal que usted tiene que llevarlo a cabo para poder manejar economías. And there's another important word called tithe. Y hay Yes. otra palabra muy importante que se llama diezmo. And you were curious why today it's focused on small business bookkeeping, small business financial planning, why I mentioned the tithe and the economy first. Y quizás usted se haga la pregunta si yo soy la persona que está manejando los libros y todo lo demás en mi propia compañía, porque estoy tocando el tema de lo que son los diezmos primero. This is the whole set of series of maybe 20 hours teaching, but today I'm gonna give you just 20 seconds tips. Esto puede que sea una serie completa de más de 20 horas de enseñanza, pero se lo voy a dar en 20 segundos. Because tithe and keep your economy, that means keep your household financial management in order. That means you are in the financial order. Mhm. Significa de que si usted puede manejar sus diezmos en su economía, también significa de que entonces su economía va a estar en orden. Yes. And in short, tithe is in your spiritual and financial in order. Nice. Para mantenerlo corto, los diezmos es para mantener su vida financiera y económica en su economía en orden. Okay, and back to our topic today. Y regresar a nuestro tópico hoy. So I defined a small business means probably you are the pop and mom small business, or you have from 1 employee to 50 employees. Mhm. Puede que usted tenga un negocio pequeño, recién comenzando como un negocio familiar de mamá y papá, pero significa que usted puede tener de 1 a 15 empleados. And doesn't matter how big or how small your business, the most important things from the day one of your business, you have start your bookkeeping. That means your financial journey. Good. No importa qué tan grande sea su negocio, lo importante es que usted comience su comienzo, su jornada con los libros arreglados para que de esa manera pueda comenzar su jornada financiera. Dr. Phil, what tools would you tell us to use when we start to do bookkeeping? Doctor Okay. Phil, ¿qué verdad nos podría decir usted cuando estamos hablando de mantener los libros? Yeah, when people heard about bookkeeping means put the numbers either on the Excel spreadsheet or put on the papers and writing your income expenses. Cuando hablamos de mantener los libros, muchas personas están hablando acerca de mantenerlo a través de un sistema como Excel, spreadsheet, o mantenerlo lo que son libros físicos, sus ganancias y sus pérdidas. But I tell you from a professional point of view, we are not looking to the numbers. Pero le digo desde un punto de vista profesional, no estamos buscando por los números. Because to us, numbers is just numbers, but what we're gonna see is the things behind the numbers. Okay. Porque para nosotros los números son simplemente números. Lo que queremos ver son aquellas cosas que están detrás de los números. So that means to you as a small business owner, you have to look into the things behind the numbers and the meanings behind the numbers. Eso significa de que usted como un empresario, usted personalmente tiene que ver de los números que hay detrás de los números y los minutos que hay detrás de todo eso. Is that like products or expenditure? ¿Será eso como productos o gastos? Yeah, that is one small part. But what I'm going to say is, as a small business owner, and that means when I say you have to read
the things behind the meaning behind the number, that means the first you have to put in the number. That's bookkeeping. Entendido. Lo que usted dice es en realidad una pequeña porción, pero cuando digo que hay que ver los números detrás de los números, lo que estamos diciendo es que usted realmente tiene que ubicar los números, poner los números. Okay. So that means you have to have a number before you, and you can read from it. Okay. Significa que usted tiene que tener un número enfrente de usted en la cual usted puede leer de ella. You make it plain. Lo hace simple. Okay, and of course, we know there's incomes and there's expenditures. Por supuesto, sabemos de que hay entradas y también hay gastos. And I'm gonna from 3 point to mention the key point that small business need to know and how to keep their books. Le voy a darle 3 puntos que son importantes que pequeños negocios necesitan aprender de cómo manejar sus libros. Okay, since you are running a business, first you have to know that where is your expenses go to. Como usted está manejando un negocio, usted primeramente tiene que entender a dónde es que está yendo sus gastos. Second, you need to know how to record this in a right category. Segundo, usted tiene que aprender cómo manejar esto y escribirlo en una categoría roja o correcta. And third things is how you're gonna monitor as use this number, use this information as a valuable information for you to make analysis and planning. Good. Lo tercero es que usted tiene que aprender cómo usted va a usar estas informaciones para usar análisis para usted mismo saber dónde usted está parado. So Yes. today I tell you the 3 things for small business why the bookkeeping is so important. So first Por- things, Y recién le di 3 motivos por los cuales es importante que mantener los libros es tan importante. Lo primero es, I'm sorry, go ahead. so first things you have to have a knowledge to know how to record a number. That means your income and your expenses. Lo Good. primero, se tiene que tener el conocimiento de cómo poder manejar un número, lo que es su entrada, lo que es su gasto. Second things, I mentioned the right category. That means not only just putting to office expenses, meals and entertainment, travels, and supplies, not only the things. Lo segundo es saber a dónde ubicar correctamente ese gasto, no solamente gastos de oficina o de entretenimiento, de negocio, de salida, sino saber ubicarlo correctamente. Yeah. Because you are running a business, every single expenses you have to think about, is this gonna bring income for me? Porque usted está manejando un negocio, usted tiene que considerar y pensar si acaso cada gasto o inversión usted está haciendo le va a traer mayor ganancia a usted. Very good. So when you have this concept that when you spend each single dollar, that you have a concept, is this expense is gonna bring the income for me? That is categorized as your right expenses. Entonces, cuando usted tiene esta forma de pensar, si cada gasto que usted tiene le va a producir a usted mayor ingreso, entonces usted tiene la forma correcta de pensar con respecto a los gastos. Very good. So Muy bueno. Very good. yeah, Dr. Marina, you can have any questions, interrupt me. Please Yeah. welcome. Doctora Yeah. Marina, usted me puede preguntar cualquier pregunta, me puede interrumpir cuando usted quiera. Yeah, you're Yeah, doing because I know you probably have a lot of feedback and questions from the audience, and Yeah. you can speak for them. Porque me imagino que usted tiene muchas preguntas de la audiencia y usted puede hablar a favor de ellos. you keep going because they're coming in. Usted puede continuar porque están entrando. Okay, so from here, I probably will elaborate a little bit. So, desde aquí voy a elaborar un poquito más. When you buy a most updated iPhone, what's the purpose for? Cuando usted compra el
iPhone más reciente, ¿cuál es el propósito de eso? Right now it's 11S, right? Or am I outdated? Yeah. Ahora mismo es, In my case, Samsung. es el MIS, ¿cierto? ¿O estoy ya tan retirado? Okay, of course. My son is 24 years old, and he always told me, "Hey, Dad, right now has a most updated iPhone." Yes. Mhm. Y mi hijo tiene 24 años y entonces él siempre me dice, mira, tal y tal, fulanito de tal tiene el iPhone más reciente. I'm still using 5S. Oh no. Todavía estoy con Say el that 5S. online. Oh. Why? Please leave your qué? comments very I- delicate. I'm not. I'm not saying that you got to save money. No, because you have to evaluate these tools. Is this the tools help you doing business or not? Mhm. As I'm saying, everything right now is from the small business point of view. You're going to Right. evaluate the money you spend. It's going to bring or help you or Advance. bring the benefit not only now but in the futures to increase your business or make your work efficient Yeah. Go ahead, Lo Dan. que estoy and diciendo, effective. lo que estoy diciendo es no solamente el guardarse de gastar dinero, sino de uno mismo considerar si lo que uno está usando en este momento realmente es de gran uso o necesita esa inversión o ese gasto mayor para poder trabajar en lo que necesito y ser eficiente con lo que necesito con mi negocio, pensando en un negocio pequeño. So to a normal person, Dr. Phil, we see that as budget. You know, Entonces, Correct. you para have una, you have to make a business budget. para una persona normal, doctor Phil, nosotros vemos esto como un presupuesto, donde hay que hacer un presupuesto para el negocio. And That's the very good point. and the hardest thing Buen for punto. people with small business is how do I set a monthly budget, knowing that each month our business income fluctuates. Y para un hombre de negocio, un empresario de negocio, una de las cosas más difíciles es hacer un presupuesto mensual sabiendo que todos los meses cambia o varía la entrada y la salida. This is a very good point. And the budget, to doing a budget, you got to have two things. One is called historical data. The other things is you have a future plan. Ah, Es un muy buen punto y para poder realizar lo que es un presupuesto hay que tener dos puntos importantes. Número uno, data histórica y lo segundo es tener un plan a futuro y así usted puede desarrollar entonces un presupuesto. yeah. So you know that the another important things for the bookkeeping. Y otra cosa que es muy importante para poder mantener los libros. So you have a historical data for the past income expenses information. Yeah. Entonces, Then you have a plan for the future. And these two combined become your budget. entonces usted tiene lo que es la data histórico de los últimos meses más un plan a futuro que usted se está desarrollando y esto se convierte entonces en su presupuesto actual. I love the way that you explain that, Dr. Phil, Me gusta mucho de la manera que usted lo expresa, Dr. Phil, because so many people do not understand when we say budget. porque muchas personas no entienden cuando pensamos en presupuesto. They look at numbers and don't think about, they're just thinking about their present, not putting money aside for their future also. Muchas personas solamente piensan en su presente y no ponen dinero separado o dirigido para su futuro. And the understanding of putting money aside for your future is to, again, increase you in your business. Y el poder poner dineros aparte para su futuro es para poder entonces incrementar sus entradas. Yeah, of course, there's a lot of tools and a lot of the knowledge you have to know to budget your financial, especially your business. Yeah. You look into the past performance and you know the trend of your income, the trend of your expenses,
the percentage change each year. And then you look into futures, what's your plan and what's the market development. Like did things today, there's a lot of unexpected. Hold on, Dr. Phil. Go ahead, Sí, Daniel. lo importante es que usted entonces pueda tomar la información que usted tiene y ver cuáles han sido los patrones de su entrada, de su salida, cómo está trabajando todo. Y entonces poder proyectarse con su futuro mirando los mercados que hay presentes y de esa manera usted puede ubicarse para poder desarrollar ese presupuesto en un nivel mayor. Hay diferentes herramientas para hacer esto. Yeah. So without a budget, I put another illustration says, without a budget, that means you're driving a car on a freeway without a map or without GPA. Oh, Sin tener un presupuesto es como usted estar conduciendo en una carretera sin un mapa o sin un GPS para ver para dónde es que usted va a ir. And when you hit a traffic jam, you're so panicked. yes. Y cuando te encuentras con ese tráfico enfrente de ti, te pones, te preocupas. And when you are in the freeway, there's no car behind you, there's no car in front of you. You speed and without any notice that you're already speeding. Mm. Y sin tener vehículos alrededor suyo y la carretera está despejada, usted comienza a acelerar sin darse cuenta de que usted está acelerado. Okay. This concept, the same, that means you have no budget in mind. Wow. Este concepto tiene entendido entonces que usted no tiene ningún presupuesto en mente. So when you have your business budget in mind, that when you either hit some obstacle or some slowdown of your business, you don't panic. You don't will have a panic. Good. Entonces, sin embargo, cuando usted tiene un futuro hacia donde usted está queriendo ir y usted se encuentra con obstáculos y un tráfico enfrente de usted, usted no se preocupa porque usted tiene un plan para eso. Dr. Phil, statistics say that the average business person does not have live salary to salary or, from income to income. They've got nothing put aside. Las estadísticas, Dr. Phil, nos enseña, nos indica a nosotros de que la mayoría de las personas viven de salario en salario, de entrada a entrada o de mes en mes. Give us a tip to help us start putting money aside for the increase. We know we've got a budget, but how do we do that practically? Denos un conocimiento o entrada con respecto a eso. Sabemos de que hay entradas, pero ¿cómo podemos nosotros manejar eso de ir de mes en mes? I'm probably gonna from another perspective to talk about this because budget is a proactive action. Very good. Voy a traerlo desde otra perspectiva porque el presupuesto es una actividad proactiva. Because budget, it is one step advanced from the bookkeeping. Mm-hmm. El presupuesto es un paso adelantado de lo que es manejar los libros. And of course, we're going to start fundamental things that you have to have your book clean in order to have a budget. Very good. Y por supuesto, vamos a traer los fundamentos que usted necesita tener los libros limpios para poder tener un presupuesto. So when I say budget is a proactive, that means you can from the income to budget expenses or from your expenses to budget your income. Very Cuando good. digo que es proactivo el presupuesto, significa que usted puede tomar desde su entrada y proyectar su presupuesto o desde sus gastos y proyectar entonces su presupuesto. Either way, it all depends on what type of business you are. Mm-hmm. Either your business is service oriented or you are retailers or you are wholesalers or different business. Is you have to find out what's the nature of your business, which way of budget is suited for you. Good. Puede ser de cualquier manera, sea que usted tenga un negocio del que da servicio o ventas o distribución, pero cualquiera de las formas, en cualquier negocio que usted tenga, usted tiene que ver cuál es el presupuesto que mejor le acomoda para usted.
And the other thing that's happening right now, especially in this climate, is a lot of people are doing things online. As you have online stores, so people are now innovative and digital. Otra cosa que está pasando ahora en el clima en la cual nos encontramos de negocios hoy en día es de que muchas personas están haciendo esto a través de internet o hacerlo en línea, y eso entonces produce otra manera de hacer el negocio. Yeah, that is applied to every business today. Y eso es aplicado a todo negocios hoy en día. So just share a little bit experience of myself that in the just early last year around October, Para compartir un poco de experiencia personal, el año pasado, por ahí por octubre, and people are eating, drinking, marriage, and as normal. las personas están comiendo, bebiendo, están casándose, toda la vida es normal. That was our old normal, yeah. Esto era lo normal. We have all good days. Teníamos días buenos. And then, but about not only last October, but years ago, I'm thinking about put my business online. Y no solamente el octubre anterior, sino ya por un tiempo estaba considerando de poner mi negocio en línea. And I set aside money that for budgeted, and then that's called my technology improvement budget. Nice. Y yo había separado dinero para el presupuesto, y eso se llamaba el presupuesto del aspecto de lo que es la tecnología. So this type of budget is not just year by year. This is for your long-term investment. Very good. Este tipo de presupuesto no era de año en año, sino que era mirando a través de varios años. If I didn't do that today, I'm gonna very struggle to meeting clients, and clients gonna be very painful to come to my office. Yeah. Si yo no hubiese hecho eso hace un tiempo atrás, en este momento sería muy difícil para mí llevar a cabo lo que es el negocio y la empresa que tengo. Yeah. But because I budgeted and I implemented the new technology, and right now more than 90% of my clients, they can upload, download of the files even without seeing me, and I can get their works done properly. Wonderful. Por causa que pude hacer el presupuesto correctamente y lo invertí en tecnologías que son nuevas, avanzadas para ahora, hoy más que el 90% de los formularios que nosotros tenemos lo puede el pueblo adquirir, llenarlos, aplicar a través de eso sin verme, y eso me ha puesto a mí en una posición que es favorativo. So there's another tips for the budget, means not only budget your regular expenses and say, wow, I'm gonna get the more profit next year, so I could have more money in my pocket to spend. Now you got to have another concept as you set aside of money for the future expanding or for something comes up unexpected. Yeah. Very Entonces, good. otra idea bien importante es que usted no solamente haga un presupuesto para lo que viene delante de usted, sino que usted también pueda separar para a futuro ver exactamente dónde usted quiere estar bien parado, y es importante desarrollar un presupuesto para eso. Very good. Very good. I want to back to very fundamental things. I just thought I just come up my mind that I don't know how many of you knows called bank reconciliation. Uno de los fundamentos que recién se me vino a la mente que quiero tocar y preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen acerca de la reconciliación de bancos? We know this word reconciliation, right? Conocemos la palabra reconciliación, correcto. Two things need to reconcile means these two things has a gap. Dos cosas que necesitan ser reconciliados significa de que han habido un vacío entre ellos dos. So that's why we reconcile with God. Y por eso nos reconciliamos con Dios. Very good. I'm glad you got back to that. Muy bueno. Me alegro que regresó a eso. So bank reconciliation means your bank transaction showing in the bank statements has something different from your own book, your accounting book.
Entonces, la reconciliación de banco significa que su banco tiene una forma de ver los papeles y la forma que usted ve los papeles. For small business, not necessary will have gap. Some small business may be coincident or you always keep your book and the bank's balance. Para los negocios pequeños no siempre va a haber un gran vacío, sino que para muchos de los negocios pequeños van a estar cercanos o van a estar reconciliados. Yeah. But this gap, from accounting point of view, your bank balance and the book balance has a gap. This is very, very normal. Pero si usted tiene un vacío o una distancia entre el banco y lo que es sus libros y ese vacío grande, esto es normal. Okay, the reconciliation's purpose is you have to know what's the gap and what make these differences and where it is and what's these items. You have to each single items you know why make the book balance and the bank balance different. Right. I Lo get que it. es el vacío, usted tiene que entender entonces qué es lo que hace que haya ese vacío entre los dos, cuáles son los motivos, qué son las cosas que usted ha hecho para que haya ese vacío y entonces usted pueda poder lidiar para poder reconciliarlos. So there's only two type of things make this balance different. Hay dos cosas que hacen que este balance sea diferente. It's called deposit in transit, the first thing, and the second thing is called outstanding checks. Oh, Una cosa se llama depósito en tránsito y otra cosa se llama cheques que no han sido pagados todavía. Deposit in transit, that means you already received the money and you deposit into the bank. However, maybe there's a 1 day or 2 days, or you receive a credit card payment from customer, but there's about 2 or 3 days lap and before recording in your bank statements. okay. Depósito en tránsito puede ser de que usted ya recibió el pago, usted personalmente, pero ha tomado unos días donde el banco pueda reflejar ese pago, o usted recibió un pago de tarjeta de crédito y se toma 2 o 3 días para que de esa forma su banco reconozca que ese pago fue hecho. Second type that make this book and bank differences is called outstanding checks. That means unclear checks. Yes. El segundo es que hace de que haya este vacío entre el banco y los libros suyos, son cheques que todavía no han sido cubiertos o pagados. You write a check, pay to your supplier or pay to your CPA, that a check is on the mail. Uh-huh. Usted hace un cheque a su suplidor o a su contador y el cheque todavía va en el correo. You're going And old the bank haven't cleared it yet. Y el banco todavía no lo ha acreditado todavía. If you don't record it in your book, Uh-huh. Si no lo grabas en tus libros, then you look at your bank statements. Yeah, I have such balance I can spend. y entonces usted va a mirar entonces sus libros y usted va a decir, wow, todavía me queda X cantidad de dinero que puedo gastar. Then you use your ATM to draw hundreds or $1,000 out, and I can spend. Yeah, I still have such money. But the reality is, actually, your book is already below. Mm-hmm. Y entonces usted saca su tarjeta de débito y usted comienza a ocupar ese dinero, saca cientos o miles de dólares, pero la realidad es que todavía no están acreditados sus números y estás por debajo. Okay, so I mentioned at the beginning that's not only just bookkeeping, but you have to look into the information behind of the number. The En el numbers. comienzo dije, no es solamente el mantener los libros, sino que hay que ver los números que están por detrás. So your book number, your book balance, and your bank balance, you have to know what's these two balance and what's the difference meaning. Entonces, lo que son sus libros personales de su negocio y los libros de lo que es el banco, tienes que saber cuáles son los números correctos que hay entre medio de ellos. Okay, so first things today you learn is called reconciliation.
Mhm. Lo primero que usted entonces entendió hoy o aprendió se llama reconciliación. So you have to reconcile your book with the bank periodically, usually every month. Yeah. Entonces usted tiene que reconciliar sus libros con lo del banco periódicamente, usualmente una vez al mes. Even, Go ahead. Go ahead, Dr. Phil. Sorry. yeah, I mean, using mine as an example, even me, I reconcile my book almost every week. Aún yo mismo, yo reconcilio mis libros por lo menos una vez a la semana. And I look into my past 20 years books. I keep every single transaction and not only just the numbers. When I see my books and I remember a lot of things from it. Mhm. Y manteniendo mis libros por más de 20 años, siempre regreso a verlos y lo veo que no solamente tengo los números, sino que estoy yo aprendiendo eso, reconciliando todo el tiempo. Why year 2015 has a income has a drop, and why year 2017's income was increased? That's as everything, and you can bring your not only your memory, and you can bring that things in happening that years, and that is your experience to running your business for future. Very good. Es que en el 2015 no tenía tanta entrada como el 2017, que entró mucho más dinero, y entonces puedo ver y ver cada cosa que ha sucedido durante esos meses y entonces poder proyectarme para un mejor futuro. So I'm reading the messages that are coming in, Dr. Phil. And for those of you that are just joining us, please let us know where you're watching us from. Estoy mirando los mensajes que están entrando, Dr. Phil, y para aquellos que no están mirando, por favor, déjanos saber de dónde es que nos están mirando. And I speak up a lot of general concept. The rule of thumbs, you got to have knowledge, you got to have a good tool. Sí estoy dando conceptos generales, pero lo importante es que usted tiene que tener conocimiento y herramientas. Dr. Phil is one of our experts that I pull on my spiritual son, who's been a CPA for over 20 years. Dr. Phil es uno de los expertos y es un hijo espiritual y él ha sido el que nos lleva nuestro libro por más de 20 años. And he's full of a lot of practical knowledge. Y él está lleno de mucho conocimiento práctico. He deals from the small mom and pop business to contracted businesses. Él trabaja con negocios pequeños, familiares de madres y padres, a negocios multinacionales. And he wants to set you up for success. Y él quiere ayudarte para que tú tengas éxito. Get you to do, I like his phrase, clean bookkeeping. Me gusta mucho la frase que él usa, que es mantener los libros limpios. Because that sets you up for increase of your future. Porque eso entonces te prepara para incremento en tu futuro. Most small businesses do not like talking about budget. Muchos negocios pequeños no le gustan hablar acerca de presupuestos. But he gave us very plain and practical tips why you need to budget. Pero él nos ha dado consejos prácticos y muy claros del motivo por el cual debemos de nosotros hacer un presupuesto. And I loved that he gave his testimony about his budget was for his technology future, right? Me gusta mucho que él dijo de que su presupuesto fue para la tecnología, el futuro de su tecnología. So don't just put money aside for putting money aside. Así que no solamente ponga dinero al costado por tener dinero, Discern where your business is headed. sino que discierne para dónde es que va su negocio. Have a vision for your future. Tenga una visión para su futuro. Dr. Phil, can you just give us the tips again so that people, to remind people what the practical tips that you gave? Dr. Phil, si nos puede dar de nuevo unos consejos prácticos de lo que usted ha dado. So since you do your bookkeeping, that means it's a continuing things. Como usted mantiene su propio libro, significa que es algo que es continuo. Because you are writing your financial journey, you are writing your financial history.
porque usted está escribiendo su jornada financiera y su futuro financiero. So that means you're running a business and then you want to run the successful business. That means you have to keep your books consistent and you keep your book right. Significa que usted está manejando su negocio y sus libros y significa que para poder ser constante en eso, tiene que mantener sus libros correctamente. So as I mentioned, you got to have a knowledge, and then doesn't matter that where you learn, you can learn from the accounting 101 or learning the bookkeeping 101. And second thing is you got to have a right tool. And third thing is you got to have consistent. Since you started, there's no stop. Entonces es importante que usted tenga tres cosas. Número uno, que usted tenga el conocimiento correcto. Esto puede ser con contabilidad 101 o con cómo manejar sus libros de una forma educativa. Lo segundo que usted tiene que manejar entonces son las herramientas correctas para hacerlo. Y lo tercero que tiene que ser constante. Lo que usted comienza, usted lo tiene que terminar. Wonderful. Right tool. Go ahead, right tool. Yeah, right tool that I don't recommend you using paper and pen. You cannot keep histories, the financial history in paper and pen. Una de las herramientas correctas, no le recomiendo que usted maneje un lápiz y un papel porque usted no va a poder manejar una historia con solamente lápiz y papel. Yeah. I know that right now there's so convenient, a lot of apps, bookkeeping apps in iPhone or your Android phones. I don't recommend it. Yo sé que hay muchas aplicaciones que son convenientes, ya sea en su Apple o Android, que son aplicaciones, pero yo no lo recomiendo personalmente. It's very convenient, I understand, but why I don't recommend it? Because it doesn't keep the history. Es bien conveniente, yo lo entiendo, pero ¿por qué no lo recomiendo? Porque no guarda tu historial. And what I recommend it, if you can learn QuickBooks, that's perfect. Good. If not, using Excel spreadsheet. Quiero recomendar las dos herramientas que serían más prácticos. Uno, si puede aprender QuickBooks, es muy bueno, muy fácil. Si no, entonces hágalo a través de Excel Sheets. Yeah. But I still strongly recommend using QuickBooks. Pero le recomiendo que use QuickBooks. And I was going to say to you, the question that I had was, for those that say, I can't afford a CPA, what can I use? And you've just answered that question. Y para la siguiente pregunta que le iba a preguntar, si para aquellos que no pueden manejar o pueden financiar o que sea una persona que le haga los libros, ¿cuál sería una herramienta para usarlo? Y usted ya lo dio la respuesta con QuickBooks. Yeah, I want to give a more proactive answer. Quiero dar una respuesta más proactiva. Don't think you cannot afford a CPA. Good. No creas que tú no puedes financiar lo que es un contador. A CPA is help you to save tax or make your works more efficient. That when you get this benefit, that's the fee paid to your CPA. Cuando un contador le puede ayudarle a usted a que usted pague menos impuestos o que usted sea más beneficioso en su trabajo, y cuando usted tenga este beneficio, eso ya es un pago para usted. So get this out of your mind. You cannot afford a CPA. Así que quite de su mente que usted no puede financiar un contador. But back to the very practical, you're starting your business, you want to budget everything, you want to save each pennies and each expenses, of course. And then from there, definitely you don't need a CPA. Pero regresando entonces a donde usted puede manejar sus propias entradas, sus propias salidas y por supuesto usando herramientas, entonces en ese momento usted puede que no necesite entonces un contador. When I say you don't need a CPA, that means you don't need a CPA to do your bookkeeping. Cuando digo que no necesita un contador, digo que no necesita un contador que le haga sus propios libros. Of course, some of my big clients, corporate clients, we do bookkeeping for them. And then, but for small business, I recommend them, they do bookkeeping by themselves. However, they can bring the books
for CPA to review once a year. Yeah, very good. Puede ser que yo le pueda recomendar que para una corporación grande, obviamente es importante que tenga un contador, pero un negociante pequeño, una empresa pequeña, no necesita en realidad su propio contador. Lo que puede hacer es someter esos libros una vez al año que el contador lo puede revisar. Yeah. When you bring your books, when you bring your financial statements to CPA, utilize their strength, their knowledge, and then every year, every moment you speak to them, you learn from them. Yes. Usted puede, cada vez que usted le trae una vez al año a su contador o a un contador los libros suyos, aprenda de ellos, aprenda de su conocimiento y todas las veces que usted lo lleva, pueda entonces adquirir conocimiento usted para usted. Very good. Very good. Muy Dr. Phil, I know I could keep you going forever. Sé que puedo I continuar. know con there's esto a siempre. lot of things to share and a lot of things. It's just, I'm glad that today is just a very beginning, and then Yes. I'm glad to have more chance in the future. Yes, absolutely. Go ahead, Hay Daniel. mucho de que se pueda compartir y estoy muy agradecido que entiendo que es el comienzo, pero estoy agradecido que puedo estar aquí para ayudarle. I'm so excited to get this opportunity to do this, especially in this month. Estoy tan emocionado de poder tener esta oportunidad de hacer esto, especialmente en este mes, Because I know creativity is being birthed in this season. porque sé que la creatividad está siendo nacido o dando a luz en esa temporada. In the midst of crisis, God puts that pressure on us to find an economy through Him. En medio de lo que es la crisis, Dios nos da a nosotros la posibilidad de poder encontrar una economía en Él. And I get this opportunity to bring the experts in their field to help you make the right choices. Y puedo traer entonces los expertos en sus carreras para poder traer sabiduría en lo que están haciendo. And as you grow your economy, you do it with clean books. Y mientras usted crece su economía, lo hace con los So libros. please click and share this with your friends. Así que favor de compartir y etiquete a otras personas este enlace con sus amigos. Leave your comments. Deje sus comentarios. You can find Dr. Phil on his Facebook page. Puede encontrar al Dr. Phil en su página de Facebook. And I will put it in the comment of how to reach him. Y también voy a poner en el comentario de cómo comunicarse con él. But just remember that he is also a businessman and busy. Pero recuerda que él también es un hombre de negocio y también está ocupadito. And I thank you so much. Dr. Phil, do you have any last words you want to say? Muchas gracias, Dr. Phil. ¿Tiene alguna última palabra que quisiera decir? And keep your book clean and keep your financial journey continue and doing tithe. Yes. Mantenga sus libros limpios y continúe en su camino, su jornada, dando sus diezmos, diezmando. One more word. Yes, Una please. palabra más. Tithe means your financial in order. Mhm. El diezmar significa que usted está financieramente en orden. Yes. If you can calculate your tithes, that means you have profit from your business. Si usted puede calcular sus diezmos, significa que usted tiene entonces ingreso de su entrada. That is a good quote. Muy bueno. I might not give you credit for that, Dr. Phil, but I'll be using that. Puede que no le dé crédito para eso, Dr. Phil, pero yo voy a usar eso. If you're tithe, you're in good standing as a business person. Si está diezmando, está parado bien delante de Dios como un empresario. You have a good foundation and setup for excelling. Tiene un buen fundamento para poder seguir avanzando. Thank you, Dr. Phil. Gracias, Thank Dr. you. Phil. Thank you, Pastor Daniel, as always. Y gracias, Pastor Daniel. Thank you, como Daniel. siempre. Yeah, Thank you. muchas It's an gracias. honor. Bless you.